Muy bien, bienvenidos a todos los que se han sumado a la sesión del día de hoy, los que vienen llegando. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de workshops bajo el contexto de la CPAS, de la Convergencia de Iniciativas. El día de hoy veremos terminologías. Como siempre, esta sesión está siendo grabada para luego nuestro respaldo y, por supuesto, disponibilizarlo en el sitio web de Raxel. Recordar que tenemos interpretación simultánea disponible. Remember that we have simultaneous interpretation available, and our decision will be recorded and available on the Raxel Moodle website. Muy bien, sin mucho más que agregar, voy a comenzar con un segundo. Estoy grabando y quiero verificar. Perfecto, ahí sí estamos. Introducir la sesión del día de hoy, como bien recordarán, de las sesiones anteriores, los comités técnicos y todo el trabajo que estamos realizando, por supuesto, bajo la convergencia de iniciativas. Hemos definido una ruta técnica que se basa en el resumen internacional de paciente, trabajo que estamos realizando durante el mes en curso, y a partir de lo que se revisó en el último workshop, los equipos técnicos de los países están publicando sus nodos país y por supuesto interactuando con el broadcast regional mediante el perfil MHD, las transacciones definidas en el perfil MHD para poder interoperar estos resúmenes internacionales de pacientes. Lo técnico estamos en esa fase aún. El objetivo es que durante todo el mes en curso logremos nivelar a todos los países respecto de ese trabajo. Para llegar al workshop del 29 de junio, que se lo presento a continuación, aquí está, perdón, ya a comenzar a trabajar con lo que es el certificado de vacunación. Ese es un poco el roadmap que tenemos definido en cuanto a plazos, workshops y por supuesto lo que tenemos planteado en agenda. Entonces seguimos trabajando sobre la base de esta pirámide, de esta pirámide técnica, para luego pasar a trabajar con los certificados de vacunación, obtenerlos a partir del IPS. Ahora en ese camino, por supuesto que siempre con el objetivo de llegar a nuestra Conectatón, cuya nueva fecha será en las semanas sucesivas indicadas, ya no va a ser a fines de julio, se ha desplazado, algo yo he adelantado, pero la fecha definitiva se va a cerrar durante las próximas semanas, será comunicado a los respectivos comités directivos y comités técnicos. Los tracks se mantienen, resumen internacional de pacientes, certificado de vacunación y lo opcional asociado a cómo firmar estos certificados mediante herramientas de blockchain. Y lo que tenemos ahora en este camino hacia la generación de estos certificados de vacunación a partir de la data que estamos trabajando y manejando en el resumen internacional de pacientes, en el IPS, es por supuesto que están estas herramientas de servicios terminológicos, tenemos que pasar por allí, comprender qué es lo que está disponible, en qué consisten también las terminologías que están disponibles para estos casos de uso en particular, ¿ya? Entender aquí que lo que se ha desarrollado y entregado en el Docker de la CPAS responde, por supuesto, que a los casos de uso que estamos trabajando y bajo todo el contexto de la convergencia de iniciativas, pero son herramientas que nos interesa que comprendan bien también cuáles son las posibilidades en el fondo que tienen ustedes de extender, hacer extensivo estas herramientas para otros casos de uso y por supuesto propagar la utilización de servicios terminológicos en la región, que es un habilitante relevante para lo que es interoperabilidad también transfronteriza. Por lo que vamos a tener dos sesiones. Hoy día comenzamos con la primera, que va a tener un foco un tanto más teórico, sobre todo en terminologías, y tenemos una segunda sesión para el 15 de junio, que pretendemos sea un tanto más práctica y también utilizando, por supuesto, las herramientas disponibles en este Docker de la CPAS. Una vez que pasemos por este track de terminologías, de cara a fin de junio, vamos a avanzar con el workshop de DSC, de los certificados de vacunación, y en el fondo cómo poder poblar y obtener este certificado a partir de la data que va a estar en el IPS.
sin mucho más que agregar, no quiero alargarme más, era solo para darle un breve contexto. Los dejo con don Marcelo Cabello. Marcelo Cabello, experto en terminologías del SENS, él estará entregándonos el workshop el día de hoy. Así que, Marcelo, adelante. Gracias, Carlos. Bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Cabello. Yo me desempeño en el CENS como ingeniero en informática, pero en los últimos años me he estado dedicando de lleno, digamos, a entender lo que es este mundo de las terminologías y las tecnologías existentes que las sustentan. El objetivo de esta sesión y la siguiente que vamos a tener la próxima semana es que ustedes puedan tener un conocimiento de manera general de los distintos y diferentes aspectos de los servicios terminológicos y los elementos que lo rodean, ¿ya? Es decir, funciones, elementos, ¿cierto? Estructuras, cómo se organizan, etc. Entonces, la idea es como que darle un barniz muy general, de manera de tener una comprensión cabal y global de qué implica esto. En esta sesión vamos a ver brevemente un contexto general de terminologías, ¿ya? Y por qué las requerimos. Vamos a ver un poquito más a fondo lo que son los elementos de una terminología, de qué se componen, ¿ya? Y cómo se articulan estos dentro de un servidor terminológico, y vamos a hacer una pasada por las terminologías estándares más conocidas, comentando algunas de sus características técnicas, ¿ya? Y para la siguiente semana vamos a tener una sesión un poco más práctica, ¿ya? Donde vamos a contrastar la descripción de los servicios terminológicos contra el Fire Terminology Module, ¿ya? Es un conjunto acotado de recursos para explotar terminologías. Entonces, partiendo primero con el contexto general, les voy a comentar algún par de situaciones que a ustedes les podrían sonar conocidas, ¿ya? Eh, en mi país, por ejemplo, para el caso de los exámenes de laboratorios o de rayos, mayormente funcionamos con una terminología que está orientada a los costos, ¿ya? Es decir, a cobrar. Por lo tanto, ahí en el ejemplo que les puse, un médico, hago el disclaimer, sí, el aviso, yo no soy médico, así que si cometo alguna aberración clínica, por favor ahí tengan la paciencia ahí de la comprensión, ¿ya? Entonces estaba aquí decía acá en el ejemplo, un médico pide electrolitos, ¿ya? Em, pero para el sistema de laboratorio eso no es suficiente, porque el sistema de laboratorio tiene que diferenciar si de qué tipo de electrolito está pidiendo, o en qué casillero colocar el valor del electrolito, del valor correspondiente al sodio, el potasio o el cloro. Pasa algo similar con las radiografías, que a veces los médicos piden, usando esta terminología, piden una radiografía de codo, ¿ya? Que tiene un código, pero toda la complejidad del examen, la proyección, el ángulo con que se debe tomar ese procedimiento no está especificado, por lo tanto lo tienen que llenar con un texto libre. Por lo tanto, digamos, ese código me sirve para pedir todas las radiografías de codo que quiera, en el ángulo que quiera, o con cualquier otra característica. ¿Ya? Entonces eso ya plantea un problema de cómo reconocer estos identificadores en el sistema de salud, de manera de poder diferenciar clínicamente quién es quién, ¿ya? También produce algunos problemas en licitaciones, cuando tú quieres adquirir un nuevo sistema de información de laboratorio. eh, Esto se hace un poquito complejo porque siempre uno tiene que evaluar el elemento de la integración con tu sistema de información de hospital. Y eso implica, digamos, hacer análisis de qué se puede integrar o no, con qué interfase.
cuántos informáticos del hospital y de la empresa de licitadora vamos a necesitar para que hagan estos desarrollos y esta adecuación, ¿ya? Entonces, al no carecer de interfaces comunes, digamos, siempre digamos que vamos a renovar un sistema, esto produce ahí un dolor de cabeza no menor. Otro caso, en la ficha clínica, por ejemplo, yo recuerdo que hace unos 10, más de 15 años, CIE-10 era como lo que se conocía en el mundo de salud como clasificador de diagnósticos, ¿ya? Y muchos de nosotros, incluso yo me incluyo, no conocíamos el target correcto de la clasificación. Entonces lo que hicieron muchas empresas de software fue que integraron la CIE-10 en la ficha clínica, en la parte donde el médico hace la prescripción donde hace la identificación del diagnóstico. Y como la CIE-10, más adelante lo voy a explicar más en detalle, pero este es un clasificador o un agrupador, no me sirve para proveer la granularidad o la especificidad del diagnóstico para decir qué era lo que tenía un determinado paciente. Entonces, los informáticos, ¿qué es lo que hacemos? Modificamos los sistemas y le agregamos un campo de texto libre para que el médico, por ejemplo, eligiera diabetes mellitus, no, a ver, otro ejemplo. Él expone el diagnóstico que está codificado en la CIE-10 y a continuación en el texto libre él especifica los hallazgos, especifica las características clínicas de ese diagnóstico, ¿ya? Características que el diagnóstico de la CIE-10 no define. Y por lo tanto también al no haber integración, digamos, y al no haber integración de estos sistemas de códigos con otros servicios, como por ejemplo uno de anatomía patológica que pudiera usar una CIEO, que es una clasificación orientada a los cánceres y tumores, se hace un poquito complicada la interoperabilidad, ¿ya? Algo similar puede pasar en los comités de farmacia de los hospitales, según las políticas públicas del país. A veces estos establecimientos están restringidos a tener un pool de fármacos, un pool determinado, y eso, digamos, implica tener un comité de expertos de farmacia definiendo esas listas de medicamentos, ¿ya? Y si ellos desconocen la comprensión de los ámbitos clínicos o logísticos que puedan tener el comportamiento de estos medicamentos en los sistemas de información, es posible que se produzcan ahí algunas inconsistencias, como por ejemplo, que yo defino los medicamentos a nivel de prescripción y resulta que en la base de datos del sistema de logística tengo que comprar 500.000 pastillas porque no tengo la unidad de caja para hacer las conversiones, ¿ya? Y también, obviamente, requiere hacer que estos comités estén permanentemente haciéndole mantención a esta lista para agregar o eliminar medicamentos. Algunas claves para entender los servicios de terminología. El problema radica en que nosotros para comunicarnos usamos el lenguaje natural, ¿ya? Y esto es difícil llevarlo a una computadora, de manera que la computadora lo puede almacenar de una manera estructurada, con el objetivo de después preguntar, hacer algún tipo de analítica, ¿ya? Entonces, se produce uno de estos fenómenos, ¿ya? Y el lenguaje natural nuestro también produce también que necesitemos, ¿cómo se dice? En los sistemas de información necesitamos explicitar ciertos contextos respecto de lo que estamos hablando. Si por ejemplo yo estoy en la playa y le digo a mi novia, pásame la pantalla, ¿ya? En Chile la pantalla es un producto, es un protector solar, ¿ya? Pero uno inmediatamente asume el contexto por el lugar donde se encuentra, ¿ya? Y no le va a pasar una pantalla de una lámpara o una pantalla de un monitor, ¿ya?
pero eso los sistemas de información no tienen esa comprensión de los contextos, y por lo tanto nosotros tenemos que indicarle a los sistemas de información en qué contextos definimos ciertos datos. Lo segundo también es que un concepto o una idea puede ser expresada en distintas maneras en sistemas de información distintos, como se muestra en la pantalla. En el hospital A definimos el cáncer de pulmón a través de unas listas desplegables y un estatus de en qué va esa enfermedad. En el hospital B lo definimos con 2 listas desplegables, y en un tercero lo definimos como diagnóstico, como sospechoso de cáncer de pulmón. ¿Ya? Y así también hay otros fenómenos que son fenómenos lingüísticos propios de la naturaleza nuestra, que son difíciles de llevar a la comprensión de una computadora. ¿Ya? En el ejemplo ahí tenemos, pues, yo puedo decir she is cold, es decir, se traduce como ella tiene frío, pero si lo digo como she has cold, es que ella tiene un catarro o tiene un resfrío, está resfriada. Entonces, para ir dándole forma a esto, ¿qué quiero decir con esto? Que sin aplicación de estándares de terminología, no podemos comparar datos, porque si un sistema los define de una manera y otro sistema los define de otra, el hacerlos conversar, obviamente no provoca ahí unas dificultades para hacer, digamos, la traducción de un lado a otro. El no tener este tipo de datos produce que la analítica o la agregación de datos es súper dificultosa. Es decir, que a veces, digamos, me ha tocado en mi experiencia que tengo que ir a un sistema a medir las cosas de una manera, y después en otro sistema están guardando una información similar y la tengo que medir porque la tienen en otro formato almacenada, y después poder consolidarla en un reporte estadístico. ¿Ya? Por consiguiente, el intercambio de datos, tanto nivel de salud o hacia otros establecimientos de salud, se hace inviable, ¿ya? Y eso impacta también en los usos secundarios de la información, por ejemplo, realizar investigación clínica o tratar de hacer mejor nuestros procesos, ¿ya? Y olvídense de poder hacer reglas y vincularlas a un sistema de decisión clínica, ya que, digamos, al no tener identificado bien correctamente los elementos que rodean la atención de salud, hace difícil, digamos, poder consolidar este tipo de sistemas que son un poco más complejos. Entonces, aquí es donde aparecen las terminologías estructuradas, ¿ya? Que éstas se encargan de proveer un significado consistente, y al utilizar de la misma manera esta información van a promover la comprensión compartida de esta información. Por tanto, también van a facilitar los mecanismos de interoperabilidad entre establecimientos o entre servicios, digamos, internos del establecimiento de salud. Por supuesto que va a permitir habilitar procesos para que nos comparemos, ya que vamos a tener estos datos y van a estar integrados. Y bueno, estas terminologías, lo dije con otras palabras, son esenciales para que se produzca la interoperabilidad entre sistemas y organizaciones. ¿Ya? Claro, aquí dice también crítico para portabilidad y compartición de la información del Electronic Health Record. Lógico, podemos ya con eso que un usuario, digamos, pueda aportar sus datos y atenderse en otro establecimiento, y si la información está estandarizada se podrá leer perfectamente. Como pasa hoy en día con algunas aplicaciones móviles que integran ciertos datos, ¿cierto?, con estándares, de manera que los puedas llevar de una plataforma a otra. Ahora, ¿cómo se articula de manera agnóstica, por así decirlo, una terminología según el objetivo que tiene? Ya hay que recordar que las terminologías pueden tener
objetivos clínicos o financieros o de otro tipo y se van a modelar de acuerdo a ese objetivo. ¿Ya? Si tengo una terminología clínica, entonces tengo que definir una terminología bien fina y que sea capaz eh, de contener la mayor cantidad de términos clínicos que a un médico se le ocurra diagnosticar. ¿Ya? Y también hay otras terminologías que son de un ámbito más agrupador, que es como que eso me permiten efectuar temas de analítica, de reportería, ¿cierto? E ir midiendo indicadores. Y también otras que están orientadas a lo financiero, como por ejemplo, no sé, pues listas de prestaciones valorizadas, ¿cierto? Y que eso se van a ocupar después en procesos de valorización de cuentas de hospitalización o cuentas del paciente. Entonces, como les decía, en un servidor terminológico, las terminologías se organizan de acuerdo a su nivel, o a su nivel a su target, qué es lo que están resolviendo, ¿ya? Y aquí en la bibliografía yo me he apoyado en una literatura que plantea un modelo piramidal, donde se parte desde la base en una capa de lenguaje natural, que es el lenguaje al que nosotros estamos habituados a conversar. Es un lenguaje no controlado, ¿cierto? Y va surgiendo de manera natural de acuerdo a los contextos que se dan, ¿ya? Y los médicos se expresan así. Eh, un poco más arriba existe una capa que se le denomina la terminología de interfaz, ¿ya? Y se le conoce también acá en esta jerga como tesauro, ¿ya? Porque es una de las capas que más cuesta producir, ¿ya? Y lo que hace esta es que contiene un conjunto de palabras, términos o frases que sean utilizadas en un área, ¿ya? En un país, en una región, ¿ya? Eh, Se definen de manera precoordinada, quiere decir que se definen término a término, ¿ya? Y el alcance de estas podría ser reconocida internacionalmente o también pueden ser desarrolladas a nivel local, ¿ya? Están orientadas al usuario, al médico que está ahí en la ficha clínica escribiendo diagnósticos o buscándolos en el servidor terminológico, ¿ya? Y lo que se pretende es que este tesauro sea lo bastante rico en palabras, de manera que pueda captar la intención clínica del médico y poder después corresponderla con un término formal. Y eso es lo que les voy a explicar en la siguiente capa, ¿ya? Este tesauro se le aplica un crecimiento controlado y dinámico, ¿ya? Y se pueden ahí habilitar herramientas para capturar términos, ¿cierto? Para que un comité los analice, ¿cierto? Y vea la pertinencia si los registra o los agrega a este tesauro de manera de hacerlo cada vez más robusto, ¿ya? La siguiente capa se le denomina terminología de referencia, y aquí la terminología que es por excelencia acá en esta capa es el SNOMED. También lo vamos a ver más adelante un poquito cómo es la parte interna de SNOMED, ¿ya? Y es la terminología clínica más conocida y más utilizada a nivel clínico, ¿ya? Es mantenida por una SDO, una estándar, eh, una organización de estándares, ¿ya? Y esta actúa, por así decirlo, como bisagra, ya que son la base de la interoperabilidad semántica, ¿ya? Me permite a mí capturar los términos que vienen desde la terminología de interfaz, estos se relacionan con la terminología de referencia y estos a su vez se relacionan hacia terminologías de salida, ¿ya? Cada elemento aquí adentro es un concepto o una unidad que tiene un significado propio, particular, ¿ya? Y los conceptos acá, aparte de eso, tienen atributos en sus conceptos y también manejan relaciones entre ellos, lo que permite producir algunas cosas que son eh, algunas acciones interesantes desde el nivel ontológico, que son la producción de conjuntos
por agregación o inferencia. ¿Ya? Se dice que no está orientada al usuario, dado que la especificidad es bastante fina, ¿ya? Pero hoy, últimamente, en este tiempo, he escuchado, digamos, em, la idea de exponer la terminología de referencia en la capa de interfaz, y de manera que no necesito un tesauro. Pero no tengo elementos de juicio como para decir si eso es recomendable o no. Y por último, la capa de salida se les denomina, que es aquí donde van las terminologías agrupadoras o clasificadoras, ¿ya? Y aquí las por excelencia que se conocen son las terminologías de la OMS, ¿ya? Donde usted, bueno, la que más ha oído hablar ha sido la CIE-10, pero también tiene la CIE-9 de modificación clínica, y hay otras más también como la CIAP-2, y ese FONASA que dice ahí, perdón, es de mi país, pero son clasificadores también orientados a lo financiero, ¿ya? De manera que un término en la capa de referencia es traducido a un término que es más amplio en una terminología de clasificación, ¿ya? Que sé yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien, bien sencillo. Yo tengo una clasificación de diabetes, ¿ya? Y la terminología de referencia que capturó todos los tipos de diabetes, mellitus 2, insípida, etcétera, van a parar a esa categoría, de manera que cuando yo haga mediciones después, por ejemplo, cuántos pacientes enfermos de diabetes hay, entonces voy a poder tener ahí, pegarle a todo ese grupo, digamos, cuando haga la medición. En cuanto a los elementos de una terminología, y estos son más o menos transversales a todas, se caracteriza porque primero contamos con lo que son los conceptos, ¿ya? Los conceptos son unidades atómicas, ¿ya? Son unidades de pensamiento que pueden ser real o abstracta, son de carácter único en una terminología, pueden presentar sinónimos, ¿ya? Y estos se pueden definir de manera singleton, es decir, hago una definición explícita de ese término, o puede ser postcoordinado. El postcoordinado quiere decir que yo, a partir de la conjunción de dos o más términos, genero un nuevo significado, ¿ya? Eso se lo puedo mostrar un poquito más de cerca en ese nombre, ¿ya? Y estos términos, digamos, poseen una codificación detrás y poseen una representación de ese concepto en el lenguaje humano, de manera que lo podamos entender. Poseen una explicación de a qué se refiere ese término, y también podría venir expresado en más de un idioma. Por otro lado, los conceptos podrían presentar relaciones, ¿ya? En este caso pueden ser relaciones de monojerarquía, como ocurre con con el ICD-10, ¿ya? Donde tenemos una primera capa que es de capítulos, una segunda capa que es no me acuerdo el nombre técnico, pero es de una sección de un conjunto de enfermedades, y tiene una tercera sección. O bien, como lo hace SNOMED, o que la que mejor conozco, puede tener una polijerarquía, es decir, que un concepto puede tener uno o más de un padre, ¿ya? Naturalmente que también pueden haber terminologías acá que no recurran al uso de monojerarquías o polijerarquías, y en ese caso caen en la clasificación de diccionarios, ¿ya? Por ejemplo, un listado de países, un listado de distritos del país, ¿ya? Eso se podría terminologizar en un sistema de estos, y no se le define relación y se carga tal cual, ¿ya? Otro elemento que tienen las terminologías son los conjuntos de valores o conjuntos de referencias, ¿ya? En el inglés les llaman value set o ref set, ¿ya? Y esto lo voy a explicar con una analogía bien, bien sencilla. Supongamos que mis terminologías son discos de música, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo un pool de propias canciones, ¿ya? Y que cada canción vendría a ser conceptos y relaciones, y bueno, y si falta alguna canción la puedo grabar y la agrego a esa colección de música. En el caso de los conjuntos de valores, son conjuntos o subconjuntos
de las terminologías existentes que yo tengo, ¿ya? Por lo tanto, acá yo puedo hacer agrupaciones de canciones bajo algún parámetro en concreto, o todas las canciones de los años 80, ¿ya? O puedo tener definiciones explícitas, es decir, mira, este conjunto lo componen estos elementos, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? Es para cuando hago implementaciones, y lo vamos a ver después más adelante, cuando yo hago implementaciones y quiero, por ejemplo, conectar una parte del sistema de información clínico con, supongamos que quiero consignar alergias, ¿ya? Yo no voy a acceder a toda la terminología que va a tener diagnósticos, hallazgos, va a tener las alergias, infecciones, vacunas, etc. Yo lo que requiero solamente es tomar una subporción de ellos que le haga referencia a elementos relacionados con alergia. Entonces, esa es la manera en cómo se hace. Yo construyo un subset de alergias, le entrego los parámetros para que lo construya y la terminología ahí en este caso el servidor lo debe interpretar de manera de poder obtener ese conjunto y tenerlo disponible para implementación. Aquí en el ejemplo un poquito más elaborado de los conjuntos de valores, ¿ya? El primer ejemplo es un subset que lo saqué del IPS, de hecho, que está basado enteramente en un sistema en una terminología o sistema de codificación, como le llaman en la guía, ¿ya? De hecho, si yo pincho acá, aquí está la definición del sistema de códigos, ¿ya? En File se le llama sistemas de código a los recursos de terminología, y este tiene dos conceptos, ¿ya? Tiene un código, tiene un display que es para entender de qué se trata el código, y tiene una definición, ¿ya? De hecho ahí están los dos, ¿ya? Por lo tanto es un value set o un conjunto de referencias de largo 2 términos. Pero también yo podría, eventualmente, cuando yo necesito integrar información de más de una fuente, si el caso de uso lo justifica, yo podría construir un subset a partir de 2 o más orígenes de datos o terminologías. En este caso tengo tengo uno que se llama problemas de SNOMED, ¿ya? Más unos códigos de ausencia o desconocido del mismo valor que vimos antes, ¿ya? Por tanto, este se va a componer de esos códigos, ¿cierto? Y también va a tener los códigos de la clasificación SNOMED relativas a problemas, ¿ya? El último elemento que es importante en una terminología son los mapeos, ¿ya? Se los voy a explicar en tres características distintas. Existen correspondencias estándar que ustedes se pueden descargar. Existe, por ejemplo, correspondencia desde SNOMED a ICD-10, desde SNOMED CT a la CIEO, y deben haber otras más también, pero son correspondencias que generan las organizaciones de estándares, por lo tanto ustedes no tienen que construirlas, ¿ya? Los mapeos, ¿por qué se hacen? Como les explicaba en el modelo piramidal de terminología, ¿cierto? Se hace para que relacionar un término de una capa con otro. ¿Y por qué se hace así? Porque como tienen targets distintos las terminologías, esa es la manera en que se relacionan los conceptos de manera de yo poder conectar uno con otro. No es tan sencillo esto porque no se trata de que yo conecte un término A con un término B en una terminología, sino que aquí ocurren otros fenómenos, como por ejemplo buscar un término acá y puede que no lo encuentren, o puede que el término, la definición sea demasiado amplia, entonces por lo tanto el significado no es el mismo, por lo tanto hay que definir otro tipo de relación, como para decirle que el término de un extremo pudiera diferir en significado semántico del término que estoy mapeando, que puede diferir levemente, ¿ya? También se pueden levantar correspondencias locales hacia terminologías que son normativas, ¿ya? Y en este caso puede ser que tomen ustedes que sean de normativas que son de carácter nacional y las mapeen a terminologías estándares,
o bien que puedan ser particulares de ciertos entornos sanitarios, pero digamos aquí hay que cuidado con esto, considerar si el costo de hacer estos mapeos vale la pena o no, porque esta es una actividad bastante es un poco lenta, es cara y hay que estarla manteniendo en el tiempo, ¿ya? Y hay algo también que los servicios terminológicos ofrecen, que son los mapeos automatizados, así le llaman, pero en la práctica hasta donde yo he visto, no es tan automatizado porque de todas maneras igual necesitan eh, necesitan la revisión de un humano, ¿ya? Se pueden ver, hay herramientas que hacen mapeos que lo hacen a partir de, en el caso más sencillo, lo hacen con algoritmos de matching, ya macheos de cadenas estrictas o macheos parciales de cadena, algoritmos de similaridad o proximidad de cadenas, ya, y con eso se puede hacer algo y se pueden ponderar los parecidos de un término contra otro, ¿ya? Para que después un revisor haga el ajuste y haga la corrección del pareo que se requiere, ¿ya? Y en el caso extremo, en el otro extremo, cuando dominas técnicas de Machine Learning o de PNL, también ahí puedes aplicar modelos de inteligencia artificial para que el sistema, a través de algún aprendizaje, pueda ponderar el parecido o la similaridad entre un concepto de un concepto entre dos terminologías, ¿ya? Y bueno, más adelante con toda esta evolución del chat GPT, ¿cierto? Los MML que les llaman los modelos largos de inteligencia artificial, es posible que haya algún cambio de paradigma, pero por ahora nos vamos a quedar con esto. Entonces, los elementos que expliqué hace un rato atrás, ¿cierto? Los voy a exponer acá en un modelo relacional y tenemos, por ejemplo, se define un concepto denominado insuficiencia valvular aórtica, y ese término pudiera tener varias acepciones en el lenguaje humano, ¿ya? Yo puedo definirlo con abreviaturas, ¿cierto? Con nombres. Marcelo, creo que lo perdimos, ¿no? Soy yo. Marcelo. Sí, al parecer Marcelo está con problemas de conectividad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Marcelo, estás en mute. Tuviste Un lapsus acá. sí, una Sí, caída y la conexión. Adelante, vale, Marcelo. ya. Seguía entonces, bueno, explicaba que el concepto, digamos, puede tener varias acepciones o términos, ¿ya? Va a estar Em, pero, proyectando, ojo. perdón. Oye, se fue entero esto. Ahora sí, Marcelo. Vale, ahora sí. Bien, decía entonces que vuelta de nuevo, tenemos el concepto aquí al centro, los términos o acepciones al cómo se conoce este concepto, ¿ya? Por otro lado están los subconjuntos de datos, los red sets que les había hablado hace un tiempo, hace unas láminas, unos slides anteriores. Yo puedo generar subconjuntos, por ejemplo, enfermedades crónicas, alergias, de lo que se me ocurra según en función del caso de uso que yo esté enfrentando. Y también puedo aquí hacer las correspondencias a un mapeo. En este caso tengo apuntando la CIE10, el código de 35.1 para la insuficiencia aórtica, o en la CIE9MC, que se conoce como trastornos de la válvula aórtica. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se pone todo esto? Se pone en un software que se le llama el servidor terminológico, que es una herramienta ya que permite registrar estas terminologías y permite que en la parte que se expone hacia los usuarios, permite capturar los textos ingresados de manera de poder
codificarlos o asignarle, encontrarle su código debajo, ¿cierto? Para, digamos, poder hacer el almacenamiento de este término, de este código, digamos, de manera que la ficha clínica tenga el código no en texto libre, sino codificado, ¿ya? Bueno, de eso se compone el servidor de terminología y, bueno, tiene un sinfín de funciones pues, que son relativas a la mantención, al uso de estas, ¿ya? Entre sus características como generales admiten la gestión de contenidos terminológicos, vale decir, levantar terminologías, modificarlas, ¿cierto? Agregarles términos, desactivar términos, generar relaciones entre los términos dentro de la misma terminología, que son relaciones, ¿cuánto se llama? Ontológicas, ¿ya? Me permite también administrar los versionados de terminología, porque hay que entender que estas fuentes se mantienen vivas, entonces todos los años van cambiando o se le va generando nuevos contenidos y esos versionados deben ser administrados de una manera inteligente, ¿ya? También proveen características de mapeo terminológico, es decir, que yo digo que este término de esta terminología se corresponde de manera idéntica con este otro término, o tiene un significado más amplio o un significado más estrecho, ¿ya? Y también debe permitir también, entre sus características, la integración terminológica con mis sistemas de información clínico, de manera de yo poder decir, mira, para mi ejemplo de donde yo quería linkearme al listado de alergias desde la ficha clínica, yo me voy a integrar mediante un API, me voy a integrar al subset o value set de las alergias, de manera de poder consignar alguna cuando el presente la presente. Y esto que es súper importante, que es el consumo de los conceptos a través de algoritmos de búsqueda. Es lo mismo cuando ustedes, por ejemplo, están en las tiendas en las páginas web del retail, están buscan un modelo específico de chaqueta, pero no se acuerdan de ese nombre, ¿ya? Pero poniendo ciertas características en el buscador, ustedes llegan. ¿Y por qué ocurre eso? Porque por debajo los motores de búsqueda están optimizados para que puedan hacer estas búsquedas eh, y poder apuntar al concepto que estamos buscando, ¿ya? Y entre medio tienen pueden tener otros refinamientos, como por ejemplo corrector ortográfico y búsquedas aprovechando la jerarquía de la terminología, o bien un buscador como lo hacemos normalmente en Google o en YouTube, ¿ya? ¿Qué tipo de servidores se encuentran hoy en día? Hice aquí una clasificación bien sencilla, ya los podríamos poner aquí, por ejemplo, en servidores comerciales, ¿ya? Hay varios a nivel mundial, ¿ya? Este está el de los canadienses, el Apple, ¿ya? Tenemos otro, este no lo conocía, el Clinical Architect y Health Language, ¿ya? Y este, el B2E, que me parece que es de Hungría. Tiene una página bastante buena para si alguien se interesa en esto, así que ese otro servidor interesante. El de Australia, que se denomina OntoServer, últimamente lo han posicionado en el sistema de salud de Inglaterra, ¿ya? Y otras empresas que hemos visto que desarrollan servicios de terminologías como Valentia, y últimamente nosotros hemos estado también levantando soluciones de terminologías, ¿ya? Y eso les puedo mostrar un poco de eso la próxima semana. Ya tenemos un servidor que es capaz de mantiene las características que les mencioné anteriormente, y hemos potenciado los algoritmos de búsqueda de manera de hacerlos más efectivos, digamos, de cara a los usuarios. También hay servidores de código abierto. Hay uno que se llama OpenConsole, que es bastante bueno. Este ya lo han conocido ustedes en charlas anteriores, que es el Snowstorm, pero este es un servidor dedicado a almacenar Snowmed, y entiendo que también hay una versión del Snowstorm, el X, que puede almacenar también la CIE10. No sé más allá, digamos, si puede almacenar otro tipo de terminologías más de otro tipo. Loin, por ejemplo.
Happy Fire, que es una plataforma de código abierto también, viene con los módulos de terminología habilitados, de manera que ustedes podrían tomar un servidor de esto para levantar terminologías y observar el comportamiento que tiene. Ya no es recomendable, obviamente, para entornos productivos. ¿Ya? Y en la nube también está este mismo Apelon, pero está en Amazon Web Services. ¿Ya? Por otro lado, nosotros hay otros servidores de terminología que son más bien de target específico. El único que conozco hasta ahora acá es el SensePharma, que es autoría nuestra, que es un servidor que mantiene relaciones de medicamentos y productos comerciales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona un servidor terminológico? Los servidores tienen la capacidad de, por ejemplo, responder a estas preguntas que ven en pantalla. ¿Ya? Dame, por ejemplo, el código SNOME de un ataque de un ataque al corazón. El nombre, perdón. ¿Ya? Entonces, eh, yo escribí un nombre, digamos, que a lo mejor no era el nombre favorito del término, pero sí el SNOME fue capaz de identificarlo y capturarlo. ¿Ya? Lo devuelve con un myocardial infarction. También soporta la traducción de codificaciones, es decir, mira, dame el código de la CIE 9 para el myocardial infarction, ¿ya? Como el sistema ya tiene esas relaciones almacenadas, las puede recuperar sin problema, ¿ya? Hay funciones de agrupamiento y agregación, eso se lo voy a mostrar un poquito en el esquema, eh, se me fue. En el esquema de árbol que presenta SNOME, ¿ya? Y también puede, digamos, servir para ver, por ejemplo, relaciones que hay, por ejemplo, de cómo tratar el infarto al miocardio. Entonces, saber, por ejemplo, cuáles drogas están relacionadas con ese diagnóstico. Entonces, aquí tengo la streptokinasa. Entonces, la potencia de las relaciones que uno haga en la terminología hacen que estas respuestas estas preguntas puedan ser respondidas por el servidor. ¿Ya? Vamos a hacer un breve repaso por las terminologías más conocidas. Les voy a comentar un poquito de la estructura interna de ellos. Uno de estos es el SNOME. Es la terminología controlada para uso en registros clínicos electrónicos con mayor amplitud, con mayor precisión e importancia, ¿cierto?, a nivel mundial. Esta se compone, como habíamos visto en los componentes de una terminología, se compone de conceptos, de descripciones, de jerarquía y de relaciones. Es una polijerarquía este sistema, y aparte de eso yo tengo la característica de poder construir ref sets o value sets, digamos, según mis necesidades, pero también eso no me posee unos reference sets de fábrica que tú puedes tomar y utilizar, ¿ya? Y esta es la que permite, esta terminología, como es trabaja en la capa de referencia, es la que permite representar de forma adecuada, ¿cierto?, e inequívoca, digamos, la información de los diagnósticos. Como les decía, es una polijerarquía y cada concepto del SNOME está relacionado a otros conceptos. ¿Y por qué se hace esto? No es solamente por darle un orden, sino que el efecto de que existan relaciones entre un concepto y otro le da riqueza semántica a ese término, de manera de poder comprenderlo de mejor manera, ¿ya? Y también presenta otro tipo de relaciones que se llaman las relaciones de atributo, ¿ya? Que son para definir ciertas cosas específicas a determinados conceptos. Por ejemplo, si yo defino fractura de cadera, ¿ya? Yo puedo definir un atributo que se llame lateralidad, ¿ya? Y ahí yo puedo tener 3 valores posibles, izquierdo, derecho o ambos, ¿ya? Entonces para eso me sirve. Acá hay un ejemplo de la estructura del SNOME. Adentro está el concepto. El concepto a través de un identificador SNOME se llega a él, ¿ya? Y este concepto puede tener varias descripciones, como ven aquí al lado izquierdo, ¿ya? Y presenta una descripción completa, o como se le llama en inglés, el fully specified name, ¿ya? Y puede presentar varios sinónimos. Esos sinónimos también pueden ser presentados en distintos idiomas,
¿ya? Y pues algunos sinónimos pueden ser marcados como aceptables, es decir, palabras que son mayormente utilizadas que otras, ¿ya? Y por el lado derecho, ¿cierto? Los conceptos, como les decía, poseen relaciones. Las relaciones ISA o es una, ¿ya? Entonces yo digo voy a decir un ejemplo, un resfrío es un tipo de catarro, ¿ya? Y esa es la que me permite ir haciendo las agrupaciones. Y como les decía en el ejemplo anterior, presentan relaciones de atributos donde yo puedo definir ciertas cosas como lateralidad o severidad de una condición, etc. ¿Ya? Aquí está el mismo ejemplo del infarto al miocardio, ahí está el ID de SNOMED, ¿ya? Están las descripciones acá, eh, mientras que la que se conoce como Fully Specified Name contiene la descripción completa del término y los otros son sinónimos, y de todos esos sinónimos están marcados 2 como preferidos y 5 como palabras aceptables, ¿ya? Esa es la manera como levantas un término en SNOMED. Aquí no estoy, bueno, es solo el término, no estoy mostrando acá relaciones. Y una cosa que tiene bien interesante es Nomen, y es bien sencillo de explicar, es el Expression Constraint Language. ¿Qué es esto? Es una sintaxis que es para poder representar conjuntos de datos a través de expresiones de SNOMED, ¿ya? Y una expresión SNOMED simplemente es una estructura que combina uno o más identificadores de concepto relacionándolos con algunos operadores de inclusión o exclusión. Esto en castellano es como decir, es como hacer selección de términos, de conjuntos de términos con operaciones de simple lógica de conjunto. Eso es todo, ¿ya? Acá tengo, por ejemplo, obtenga todos los medicamentos, ¿ya? Yo esto ya lo sé de antes, pero este código, el 3738730005, es una categoría de productos biológicos, farmacéuticos, ¿ya? Creo que aquí tengo un acceso al browser de Snowmed para verlo rapidito. Voy a esperar mientras carga. Voy a copiar esto. Ups. Mira la versión en inglés por si acaso, ¿eh? Ya, este es el browser de Snowmed, ¿cierto? Y acá con este elemento de expresión, yo le digo, él me va a obtener, ¿qué es lo que quiere decir esto? Este signo menor, es equivalente a decir, dame todos los hijos de este código, de los productos biológicos farmacéuticos. Y aquí me arroja un total de 25.237, y aquí tengo todos los productos basados en productos, medicamentos, básicamente, ¿ya? Y en el fondo es una lógica les decía que es una simple lógica de conjuntos, porque yo podría, la misma instrucción que tengo acá, yo la voy a cruzar con un minus, ¿ya? Y le voy a, descontar, ¿ya? Las vacunas, ¿ya? Porque eso está dentro de ese subconjunto. Entonces, con el menos, ¿cierto? Y menos todos los descendientes de la categoría de productos de vacuna, ¿ya? Recuerden este número, 25.237, lo ejecuto, ¿ya? Y ya esto se redujo a 25.078, es decir, el diferencial son las vacunas, ¿ya? Y de hecho, si hago el mismo el ejercicio a la inversa, ya obtengo 199, que son acá, hay vacunas de todo tipo, ¿vale? Eso es así de simple, y con eso se construyen los subsets, ¿ya? La otra terminología que es interesante, que puede ir también en la capa de referencia, o también la de salida, es LOINC, ¿ya? LOINC es el acrónimo de Logical Observation Identifiers Names and Codes, ¿ya? Y LOINC, ¿cuál es el target de esta terminología? Es principalmente a resultados a mediciones en laboratorio, ¿ya? Cubre todos los aspectos del laboratorio, química clínica, hematología, serología, etcétera, ¿ya? Y también tiene un extra que es para cubrir ciertos aspectos clínicos. ¿Cuáles, por ejemplo? Signos vitales,
¿ya? Test, medidas, observaciones, etcétera, ¿ya? Y también hay elementos, por ejemplo, escalas como las de cuidados intensivos, el Apache, Glasgow, ¿ya? Y también tiene una parte de estudios de radiología, ¿ya? Por eso que hay que conocer bien los targets de las terminologías para saber en qué casos debo usarlas o no, porque si bien tiene aquí cosas de radiología, SNOMED también tiene elementos de radiología y hay otra que se llama, hay otra terminología que los cubre, ¿ya? Pero ahí hay que ver cuáles son las diferencias finas, digamos, en temas de semántica y cómo se adaptan, digamos, al caso de uso. La estructura de un término LOINC es diferente a la del SNOMED, ¿ya? Porque el nombre se construye a partir de la conjunción de 6 ejes, que les llaman, ¿ya? El primero es el componente o analito. Aquí, de hecho, aquí en verde tengo un ejemplo puesto para poder ir viendo el nombre. Entonces tengo definido el colesterol en LDL, ¿ya? El segundo eje o propiedad es la masa de concentración, es decir, en qué se mide, ¿ya? El tercer parámetro es el tiempo, es un punto en el tiempo en este caso, porque hay exámenes que es solamente la medición puntual, otros que tienen un periodo, un intervalo más largo. El espécimen, que en este caso puede ser, aquí es serum o plasma, pero también podría ser, por ejemplo, orina u otro tipo de tejido, ¿ya? La escala en que se mide el resultado, en este caso es cuantitativa, tenemos también valores para representar de manera ordinal o nominal, y el sexto eje que es opcional, que es cuando existe más de una técnica para obtener ese resultado o obtener esa medición, ¿ya? En este caso la pusimos, está explicitada, un ensayo directo, podrían haber otras como quimiluminiscencia, y el código se va o sea, perdón, el término se va construyendo así, como ven ahí en verde. Entonces, en colesterol, LDL, en MCNC, que es un acrónimo de la codificación de la concentración, un punto en el tiempo, se mide en serum o plasma, valor cuantitativo por ensayo directo. Y aquí el segundo elemento, que es medición de glucosa, azúcar en la sangre, ¿cierto? Tiene unos parámetros similares, pero el sexto eje no se explicita porque probablemente hay una manera de medirlo solamente, ¿ya? LOEN además contiene varias otras características, por ejemplo, los paneles, que son, por ejemplo, tengo acá un panel de lípidos, ¿ya? Que lo que mide adentro es un paquete, esto por así decirlo. Entonces, ese panel adentro tiene ya incorporado el colesterol, la medición del colesterol, los triglicéridos, el LDL, el VDL y los ratios, ¿ya? De manera que no tienen que definirlo uno a uno cuando se enfrentan a las implementaciones de este tipo. Y tiene otro también que es para consignar respuestas de cuestionario, que es, por ejemplo, cuando hacen estas escalas de medición de Glasgow y ese tipo de cosas, ¿ya? En lo que es la sintáctica, aquí pueden ver a la izquierda un ejemplo de un segmento del HL7B2, el mensaje ORU. Ahí está especificado un código LOINC, que es déjame verlo, es el 26453-1, ¿ya? Y ahí tiene el indicador LN, que es el indicador que se usa para definir un código LOINC, y el valor. Y en el caso de FIRE, a la derecha, esto se hace en la parte coding de uno de los recursos, por ejemplo, un recurso de observación, especificando el sistema de códigos, el código en sí también, y pueden ahí opcionalmente agregar el display. En este caso estoy midiendo hemoglobina en sangre, ¿ya? La tercera que les comentaba es el SensePharma, que es un producto nuestro particular, pero que es capaz de relacionar principios activos con medicamentos y con productos comerciales. Acá en nuestro país, por ejemplo, está prohibido prescribir por la marca del producto comercial, ¿ya? Dado que, digamos, carga el mercado hacia un lado, sino que lo que tienen que hacer los médicos es prescribir por la sustancia, o perdón, por los principios activos que están subyacentes a la marca.
Entonces, en este caso, si yo soy el médico y solamente me sé el nombre de la marca, en el buscador, a través de las relaciones, puedo llegar al medicamento clínico. En este caso tengo Cotivin Plus, ¿ya? Pero es que este en el fondo es un compuesto de cafeína de 50 miligramos y paracetamol de 500 en comprimido. Y eso es un producto que ya tenemos de hace bastante tiempo ya funcionando y con buenos resultados. La CIE-10, que mayormente ustedes ya la conocen, voy a pasar bien rápido la hora. La CIE-10, como les dije al principio del ejemplo del caso de uso, se usa para fines estadísticos de morbilidad o mortalidad, ¿ya? O sea, usted no la usa en ficha clínica, porque es contraproducente incluso, ¿ya? Esta clasificación, hasta donde me acuerdo, maneja alrededor de 15.000 conceptos y estos están distribuidos en 22 capítulos, ¿ya? Esos capítulos también tienen una segregación jerárquica, pero no es tan difícil no es tan difícil de entender, ¿ya? Pero esta clasificación está orientada a agrupar cosas, ¿cierto? Clasificarlas y poder después ayudar a generar estadísticas. Sobre todo está muy conectado con los GRD después, pues quizás un trabajo con GRD que es para poder después evaluar, digamos, los rendimientos entre dos o más establecimientos. ¿Ya? La CIAP2 es similar a la CIE-10, pero el target se aplica en la atención primaria, ¿ya? De hecho, el acrónimo de Clasificación Internacional de Enfermedades de Atención Primaria, ¿ya? Entonces, esta también tiene una similitud en que por las letras, digamos, se van separando los capítulos, ¿ya? Pero a diferencia de la clasificación anterior, esta se orienta a recoger motivos o razones de consulta por las que yo voy a un centro de atención primaria. Ya está, entiendo que está hasta ahora en 20 idiomas y también presenta mapeos así de 10. Así que por lo cual, ya, y esta que es reciente, de hace un par de años, que es la CIE-10, perdón, la ICD-11 o CIE-11 en español, ¿ya? Y esta es toda una cosa totalmente distinta a lo que es la CIE-10. De partida, la ICD-11 se enmarca primero, para entender, se enmarca primero en lo que se le llama las familias WHO-FIC, ¿ya? Las familias de clasificaciones internacionales de la OMS. Y de esta se desprende una infraestructura ontológica, ¿ya? En la cual se define un Foundation Component, ¿ya? Que es la que contiene, según dice la descripción, contiene una cantidad de entidades ya ontológicamente relacionadas, de manera que esas permiten después desprender otras clasificaciones, ¿ya? Y en este caso, la CIE-11 ¿ya? Es el Core MMS, se le llama el Mortality and Morbidity Mortality and Morbidity, no me acuerdo la S, ¿ya? Se deriva de ese componente fundacional, ¿ya? Así como también otras clasificaciones que son la ICHI y la ICF, que también son parte de esa familia, y a eso se les conoce como linearizaciones, ¿ya? Un poco, hay que leer un poco para entender esta jerga de esta terminología, porque no es fácil entenderla. El Foundation Component presenta alrededor de 17.000 códigos, ¿ya? Pero eso te da el camino para codificar 120.000 términos, ¿ya? Yo había leído en la documentación técnica que con los algoritmos de codificación te permite llegar a 1,2 millones de términos, así que eso es una locura eso, ¿ya? A diferencia de los códigos anteriores de la CIE-10, estos en vez de tener un código como lo conocíamos, estos poseen una URI. Una URI, digamos que es una dirección, que con esa llegas a la definición del término, ¿ya? Y viene también con otras herramientas, como por ejemplo una herramienta de transición de la CIE-10 a la CIE-11, ¿ya? Yo estoy muy curioso de saber cómo funciona. Tiene una herramienta de codificación, que yo la estuve viendo y se ve bastante potente, que es porque aquí, como está abierto esta terminología a través de una plataforma,
permite también que los usuarios que entienden esta terminología, si descubren algo que requieren y que no está implicado en esta clasificación, lo puedan sugerir para que sea considerado. También hay una fuerza multilingüe ahí detrás para proveer esta CIE 11 en varios lenguajes, y también se presenta con una API estándar para hacer el consumo de esta. Tú te la puedes bajar en un Docker, ¿cierto? En un Docker Compose, ¿cierto? Habilitarla en tu infraestructura y empezar a consumirla. Y eso es hasta hoy lo que vamos a ver de lo que vimos de terminología. Eh, Recuerden que la próxima semana vamos a tener una sesión un poco más práctica respecto de cuáles son las funcionalidades que debe contemplar un servicio, cuál es el listado de funcionalidades que debe contemplar un servicio terminológico, y cómo se lleva eso a la práctica en los recursos de terminología FHIR, ¿vale? Así que espero no haberlos mareado mucho con esta cantidad de definiciones, y estoy abierto a preguntas. Eso, gracias Marcelo. Estamos un poco sobre la hora, pero tenemos tiempo para una pregunta, una breve pregunta. Si no, las podemos dejar igual para la próxima sesión, donde vamos a continuar con esta Perfecto. temática con aspectos un poco más prácticos. Pero de todas maneras, no sé si tenemos alguna duda particular ahora o, insisto, la podemos dejar, las anotamos y las revisamos al principio de la próxima sesión. Bien, no veo manos levantadas, así que muchas gracias por asistir a la sesión de hoy. Recordar que la sesión queda grabada y disponible en el canal YouTube de LACPAS y en el sitio web de Raxel, y nos vemos en la sesión del 15, jueves 15, donde estaremos un poco mostrando algunas herramientas más prácticas asociadas a todas las terminologías que Marcelo nos estuvo comentando el día de hoy. Muchas gracias, que tengan muy buena semana, lo que queda de la semana. Nos Gracias a vemos. todos. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, que estén bien.